Bueno, cabrón, entonces como les prometí hace unos días, iba a hacer un video de distintas materias que pueden entrar en la PEP, bueno, de distintos ejercicios. Entonces en principio voy a ver cosas que tienen que ver con sumatoria, cosas con inducción y cosas con el teorema del binomio, que van a ser como las tres grandes pilares justamente de esta prueba que viene. Entonces voy a tomar puro ejercicio que se encuentran en la guía que mandaron a U Virtual. Entonces en este caso nos piden demostrar esta igualdad de acá. Este va a ser el primer ejercicio que vamos a ver. Entonces nos piden demostrar, esto obviamente de la guía de sumatoria, y nos piden demostrar que justamente esta sumatoria, su valor va a ser igual a esta cosa que se encuentra acá, este numerito que se encuentra acá. Entonces la pregunta, bueno, ¿cómo podemos hacer esto? Entonces como siempre como siempre les digo con las demostraciones de igualdad, la idea es siempre partir con un lado de la igualdad y a través de distintos pasos matemáticos llegar a la otra parte de la igualdad. Entonces en este caso vamos a trabajar con esta sumatoria acá, porque obviamente el ejercicio es de sumatoria, entonces hay que aplicar distintas propiedades en esta parte de acá. Entonces, en este caso, tomemos esta expresión de acá, intentemos manipularla un poquito. Entonces, fíjense que en esta parte de acá tenemos una especie de suma por diferencia. Entonces nosotros podríamos expresar la fracción de otra, o sea, la sumatoria de otra forma. Entonces teníamos ejemplo aquí k de 2 a 14 y dejemos esto expresado en términos de la suma por diferencia. Entonces, k al cuadrado menos 1 es igual a k más 1 por k menos 1. Entonces la pregunta, bueno, ¿por qué lo dejo de esta forma? Porque fíjense que ahora nosotros podríamos trabajar aquí fracciones parciales y separar estos dos términos. Y tendríamos algo muy similar a una telescópica. No va a ser exactamente la telescópica, de hecho vamos a tener que hacer algún truquito por ahí para dejarlo como una telescópica. Pero en principio, si la dejamos como una telescópica, va a ser súper sencillo de calcular después el valor, porque ya sabemos que simplemente nos va a interesar el último término y el primer término. Y en ese caso después simplemente sumaríamos esos términos y nos debería dar esta expresión de acá. Entonces, como digo, vamos a aplicar fracciones parciales. Entonces, en principio tenemos dos formas de poder resolver esta fracción parcial. O sea, o de dejarlo como una fracción parcial. Una forma sería con la clásica de dejar esta expresión acá, dejarla como k más 1, esta parte acá la dejamos como un a, más un b y un k menos 1. Y después encontrar el a y el b. O tal la otra forma que habíamos visto en clase, que a mí al menos es la que se me hace más cómodo, que es la identidad de Bezout. Y con la identidad de Bezout es justamente encontrar esta cosa de acá. Entonces primero encontremos fracciones parciales. Entonces fracción parcial. Y en este caso, como digo, lo vamos a hacer con la identidad de Bezout. Entonces, aquí obviamente lo pueden hacer como ustedes quieran. Entonces, en este caso, recordemos cómo se hace con la identidad de Bezout. Uno toma, por ejemplo, un polinomio y lo va a dividir con respecto al otro polinomio. Y luego, cuando obtengamos un resultado con el teorema del resto, simplemente se hacen división de los polinomios y obtenemos justamente la fracción parcial. Entonces, en este caso va a ser súper sencillo, porque simplemente, por ejemplo, tomamos x más 1 y lo dividimos con x menos 1. Entonces, en este caso, la división de polinomio, ¿qué nos dice? Nos dice, bueno, ¿cuánto le falta a este para hacer este de acá? En este caso nos falta simplemente un término 1. Porque si después yo le multiplico un 1 a este de acá, queda simplemente k. Después si este 1 se lo multiplico acá, queda menos 1. Luego aquí hago la recta y me queda entre este y este se me hace 0. Y entre este y este se me hace 2. Entonces obviamente aquí ya se terminó la división y nos dicen, bueno, el resultado de la división va a ser 1 y el resto va a ser 2. Entonces esto implica que k más 1 es igual a k menos 1 por 1 más 2. Entonces ahora que tenemos esta parte de acá, ya tenemos esto con el teorema del resto, simplemente tenemos que despejar, tirar este polinomio para el otro lado, y nos quedaría que esto va a ser equivalente a k más 1 menos k menos 1 igual a 2. Ahora simplemente tenemos que dividir por cada una de estas cosas, tenemos que dividir por k más 1, k menos 1 y 2. Entonces en este caso voy a dividir por k más 1, voy a dividir por k menos 1 y voy a dividir por 2. Y así justamente vamos a encontrar, o sea, hago esta parte acá, esta división para justamente obtener este término acá. ¿Y dónde voy a encontrar este término? Va a aparecer en la parte izquierda. Entonces esto va a ser equivalente a, como digo, primero vamos a dividir con respecto a k más 1. Entonces el k más 1 se va a dividir acá, acá y acá. Entonces la división de acá simplemente nos va a quedar 1. Luego vamos a hacer la división acá y nos quedaría k menos 1 dividido en k más 1. Luego hacemos la división acá. Entonces en este caso sería igual a 2 dividido en k más 1.
Luego habíamos dicho que vamos a dividir en términos de k menos 1. Entonces si dividimos k menos 1, vamos a dividirlo acá, acá y acá. De hecho vamos a ir haciéndolo por pasito. Entonces, ahora vamos a dividir por la otra expresión. Dividimos por k menos 1. Entonces en este caso nos va a quedar 1 dividido en k menos 1 menos 1 dividido en k más 1. Ahora nos quedó aquí un 1 justamente porque este término se divide con este de acá. Igual a 2k más 1 dividido en k menos 1. Y ahora simplemente nos quedaría dividir por 2 para poder sacar este término acá. Entonces ahora simplemente dividimos por 2 y nos quedaría 1 dividido en 2, k menos 1. Y nos quedaría aquí k más 1 con un 2. Y este término de acá se nos va. Y nos quedaría k más 1, k menos 1. Ahora, ¿por qué nuevamente hicimos todo esto de acá? Lo hicimos justamente, o sea, hicimos todo este término de acá, o quisimos obtener todo ese término de ahí, justamente para encontrar este término. Entonces, ahora que ya encontramos justamente la fracción parcial, simplemente tenemos que reemplazar. Entonces nos quedaría que la sumatoria de k2 a k14 de k más 1, k menos 1 es igual a, y ahora lo reemplazamos por este término que se encuentra acá. Entonces nos quedaría, bueno, de hecho aquí vamos a factorizar por este 2, y nos quedaría aquí un medio, y nos quedaría aquí luego k menos 1 menos k más 1. Aquí vamos a cerrar este paréntesis, y vamos a poner k desde el 2 al 14. Entonces, fíjense que esto ya se parece mucho a una telescópica, pero aún nos falta agregar algunos términos. Entonces en este caso vamos a arreglar un poquito más la expresión. Y aquí nos va a quedar menos un medio, vamos a factorizar por menos 1. Entonces nos quedaría k más 1 menos k menos 1. Aquí cerramos el paréntesis, nos queda k igual a 2 y 14. Entonces, ¿por qué digo que esto se parece mucho a una telescopia? Porque, por ejemplo, supongamos que a este término acá yo le llamo k, a de k. Va a ser una sucesión a de k. Entonces, en este caso, por ejemplo, va a tener a de k, va a ser k menos 1. Entonces, el siguiente término, a de k más 1, tiene que ser, reemplazamos un k más 1 en la parte que había un k, y el menos 1. Entonces, aquí nos quedaría justamente, se nos va S1 con S1, y nos daría 1 dividido en k. Entonces, justamente, el término que viene luego de este, debería ser 1 dividido en k. Y justamente no lo tenemos acá. Ahora, el siguiente término que viene después de este sería el siguiente. Entonces, por ejemplo, si aquí ponemos k más 2, entonces nos quedaría 1 dividido en k más 2 menos 1. Si hacemos esta recta del 2 con el menos 1, nos quedaría k más 1. Así que justamente el siguiente término este sería 1 dividido en k. Y luego de 1 dividido en k viene el k, 1 dividido en k más 1, que sería este de acá. Entonces, de alguna forma estamos diciendo que este término sería k más 2. Entonces, no es exactamente la telescópica, porque para que sea la telescópica acá, nos faltaría agregar justamente, bueno, aquí deberíamos tener la recta con un k más 1. Y este debería ser una recta justamente con el otro k más 1. Entonces, justamente vamos a hacer aparecer ese término para obtener una telescópica. Entonces, en otras palabras, lo que les decía que esta parte de acá sería como un medio de k del 2 al 14 de k más 2 y k. Esto como nuevamente, ¿qué es lo que podemos hacer para transformarla realmente en una telescópica? Porque vuelvo a recalcar, para que sea una telescópica, esta parte de acá debería ser k más 1 y no k más 2. Entonces necesitamos arreglar un poquito esta expresión. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos aquí a hacer aparecer un cero mágico, que es el clásico truquito que siempre hacemos. En este caso, por ejemplo, decimos, bueno, aquí en esta recta, realmente siempre tengo un 0 que está sumando, porque justamente un 0 es una cosa que no está haciendo nada. Entonces, aquí de alguna forma tenemos un 0. Y ese 0 también lo podríamos expresar de otra forma. Podríamos expresarlo como la recta de dos cosas. Podríamos expresarlo como la recta de AK más 1 menos AK más 1. Porque sabemos que justamente esto de acá es 0. Entonces podríamos hacer aparecer este término de acá, que justamente nos va a ayudar a que la sumatoria se convierta en una telescópica. Entonces ahora simplemente tenemos que arreglar un poquito los términos. Podemos juntar S con S y S con S. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Esta sumatoria de acá nos quedaría como
la sumatoria que va de K del 2 al 14. Y como digo, vamos a juntar S con S. Entonces vamos a juntar aquí K más 2 menos AK más 1. Y vamos a juntar S con S. Entonces aquí nos quedaría AK más 1 menos AK. Y aquí hacemos un paréntesis gigantesco. Entonces, fíjense que ahora este término acá ya son justamente una telescópica. Simplemente nos faltaría ponerle una sumatoria acá y una sumatoria acá. Entonces eso es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a ocupar la propiedad de linealidad de la sumatoria. De alguna forma la sumatoria respeta las sumas. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que esta sumatoria acá, en realidad la puedo dejar tanto acá como acá. Entonces, esto va a ser igual a menos un medio de la sumatoria de A de K más 2 menos A de K más 1, donde K va desde el 2 al 14. Y hacemos exactamente lo mismo con esta parte de acá. Entonces nos quedaría aquí menos un medio de A de K más 2 hasta el 14 de A de K más 1 menos A de K. Y ahora obtenemos dos sumatorias que de alguna forma son dos telescópicas. Esta telescópica acá y esta telescópica acá. Entonces, ¿qué nos decía justamente la telescópica? Nos decía que si el resultado, por ejemplo, de esta sumatoria va a ser tomar esto y reemplazarlo con el 14 y tomar esto y reemplazarlo con el 2. Y aquí exactamente lo mismo. Tomar esto y reemplazarlo con el 14 y tomar esto y reemplazarlo con el 2. Entonces, aquí nos quedaría justamente un medio de A de... Aquí tenemos K más 2. Entonces, en este caso, el K, como digo, vamos a reemplazarlo con este de acá. Entonces, nos quedaría aquí 14 más 2 menos este K más 1 sería con ese 2 de ahí. Entonces nos quedaría aquí 2 más 1. Y nos faltaría la otra sumatoria, que va a ser aquí esto con este 14. Entonces nos quedaría aquí 14 más 1 y luego esto con este 2. Entonces nos quedaría aquí menos 2. Y acá ahora simplemente ocupamos la expresión que teníamos para esta sucesión, que habíamos dicho que el A de K significaba 1 dividido en K menos 1 y A de K más 2 era justamente K más 1. Bueno, y el A de K más 1 justamente es 1 dividido en K. Entonces, en este caso nos quedaría lo siguiente. Nos quedaría aquí menos un medio de... Entonces, esto acá lo reemplazamos con esto. Entonces nos quedaría 14 más 1. Luego tomamos esta expresión de acá, que sería esta de acá. Entonces nos quedaría menos un medio. ¿Por qué un medio? Porque tenemos un 2. Entonces de alguna forma el K lo reemplazamos por el 2. Simplemente estamos haciendo el reemplazo que teníamos con la notación de antes. Entonces ahora nos quedaría esta parte de acá. Esta parte de acá viene dada por esta expresión. Esta expresión, si nosotros ponemos aquí un 14, entonces nos quedaría aquí un 14. Entonces nos quedaría 1 dividido en 14. Y ahora nos falta esta expresión de acá. Esta expresión de acá viene dada por esta de acá. Bueno, o esta de acá. Entonces, si tenemos un 2 acá, reemplazamos con un 2. Entonces nos quedaría más 2 menos 1. Ahora, si organizamos todos estos términos, nos quedaría lo siguiente. Ahora, si organizamos un poquito y sumamos todos estos términos, nos quedaría justamente lo que nos estaban pidiendo. Que en este caso, nuevamente, si sumamos todo esto, lo multiplicamos, dividimos, restamos todas esas cosas, nos quedaría acá 1, 4, 3 dividido en 210. Que justamente sería el resultado que estábamos buscando. Entonces, bueno, ahí comprobar esto acá se lo dejo a usted para no estar haciendo aquí la suma, porque es un poco innecesario y un poco latoso, pero eso en principio. Entonces, ahí justamente podemos concluir. Entonces ponemos aquí, por lo tanto, se cumple que la sumatoria de K igual a 2 hasta 14 de 1 dividido en K menos 1 es igual a 143 dividido en 210. Y estaría lista la conclusión y estaría listo el ejercicio. Bueno, aunque a todo esto, algo que se me fue es que aquí sin querer le puse un más y esto era un menos, porque tenía un menos ahí. Y entonces aquí sería también con un menos. Bueno, es un pequeño detallito. Y ahora con esto sí da justamente este resultado. Y estaría listo el ejercicio. Ya, ahora veamos este segundo ejercicio que también se encuentra en la guía de sumatoria. Y es súper sencillo. Quizá en un principio puede resultar un poquito feo, pero haciendo un pequeño cambio, aplicando nuevamente suma por diferencia, se hace súper sencillo.
Entonces en este caso, bueno, nos dan esta sumatoria acá. Y de hecho nos piden ver que esto tiene como resultado 5. Entonces, bueno, la pregunta es ¿cómo podemos demostrar esto? ¿Cómo podemos demostrar que justamente esta sumatoria da 5? Entonces, en este caso conmigo vamos a tomar esta expresión y vamos a intentar amplificarla. Amplificarla de tal forma que podamos aplicar suma por diferencia. Para poder simplificar un poquito, sobre todo la parte de abajo. Porque en principio se ve un poco fea y no... A priori como que no se puede ver mucho qué podemos hacer con alguna de las propiedades que hemos visto en clase. Entonces, en este caso, como digo, vamos a amplificar por un término para aplicar suma por diferencia. Entonces aquí nos va a quedar la suma de k igual a 16 hasta 80 de raíz de k más raíz de k más 1. Entonces, bueno, este es el término que nosotros tenemos. Entonces, como digo, aquí vamos a amplificar por algo, para aplicar suma por diferencia. Entonces, si yo quiero aplicar suma por diferencia, en este caso vamos a amplificar por este término, pero con un signo negativo. Entonces, vamos a amplificar acá por raíz de k menos raíz de k más 1. Y aquí lo mismo. Vamos a poner k más 1. Nuevamente, ¿por qué podemos hacer? ¿Por qué podemos amplificar? Porque en otras palabras, es como si aquí nosotros siempre tuviéramos un 1 multiplicado. Porque al fin y al cabo tenemos, sabemos que el 1 no hace nada. Entonces es como si se encontrara ese numerito ahí. Y justamente este número 1 se puede también expresar como una división del mismo número. Entonces porque sabemos que esto acá justamente nos da 1. Por eso es que podemos llegar y amplificar como nosotros queramos. Entonces ahora que amplificamos, nos quería simplemente aplicar aquí, en esta parte de abajo, el denominador, una suma por diferencia. Entonces esto nos quería igual a k del 16 hasta el 80 de, bueno, en el caso del numerador, queda todo igual. Y en la parte del denominador, como digo, aplicamos suma por diferencia. Entonces nos quedaría eso por esto. Entonces S por S nos da K. Y de acuerdo a la suma por diferencia, simplemente nos quedaría menos, ahora S por S. Entonces esa multiplicación nos quedaría K más 1. Entonces fíjense que ahora de la parte del denominador se nos van a ir a unos términos. Se nos va a ir SK con SK. Y simplemente nos va a quedar menos 1. Entonces, esta expresión de acá, al fin y al cabo, nos quedaría como la sumatoria de k igual a 16 hasta el 80 de raíz de k más 1 menos raíz de k. Ahora la pregunta, ¿por qué se cambiaron de lugar estos términos? Justamente por el menos 1 que está acá. Entonces me quedaría de esta forma. Bueno, aquí me faltaría poner unos paréntesis. Ahí sí. Entonces, ahora está súper sencillo de trabajar esto. ¿Y por qué es súper sencillo? Porque nuevamente obtuvimos una telescópica, igual que en el ejercicio anterior. Entonces, de alguna forma es como si, no sé, a este término acá le llamamos a de k y a este término acá le llamamos a de k más 1. Entonces, al fin y al cabo, justamente tengo una telescópica porque tengo la recta entre un término a de k y el término sucesor, el que viene después. Entonces, sabemos que justamente de acuerdo a la telescópica, solamente sobrevive de esta recta el último término y el primer término. Entonces, en este caso, el último término lo reemplazamos con un 80. Entonces nos quedaría aquí raíz de, bueno, en este caso sería, como le dije, reemplazamos el 80 en el k. Entonces nos quedaría 80 más 1. Justamente porque este término acá es este de acá. Entonces es como si hubiésemos reemplazado ahí un 80. Menos el primer término. En este caso el primer término sería este de acá. Lo reemplazamos así con un k igual a 16. Entonces nos quedaría aquí raíz de 16. Y aquí ya está súper sencillo porque simplemente nos quedaría 81 menos raíz de 16. Ahora, la raíz de 81, bueno, sabemos que 81 es 9 por 9. Entonces, toda esta parte de acá sería 9 por 9, 9 al cuadrado. Y esta parte de acá sería 4 al cuadrado. Entonces, como tenemos raíz, nos quedaría 9 menos 4. Y 9 menos 4 es justamente 5. Y ahí estaría listo el ejercicio. Entonces, justamente obtenemos que esta sumatoria acá es igual a 5. Entonces, bueno, aquí igual podríamos concluir. Entonces, porque siempre es bueno, sobre todo en la P, para que quede todo ordenadito, hacer una pequeña conclusión para saber cuál es el resultado que ustedes obtuvieron. Entonces pongamos aquí, por lo tanto, se satisface que, ponemos aquí que la sumatoria de acá igual a 16 hasta 80, de 1 dividido en k, raíz de k más raíz de k más 1, es igual a 5. Entonces se cumple esa cosa ahí. Y está demostrado. Y ahí terminaría el ejercicio. Y ahora hagamos un tercer ejercicio. Este es un ejercicio de inducción.
Este va a ser un ejercicio muy clásico, que es, nos están pidiendo demostrar que justamente esta expresión de acá, donde n va a ser cualquier natural, esta expresión de acá, con esa suma y esa resta, el resultado va a ser siempre divisible por 64. Entonces nos están pidiendo demostrar eso. Entonces para poder demostrarlo, justamente vamos a aplicar el principio de inducción. Vamos primero a partir con el primer caso, vamos a ver que se cumple, luego vamos a asumir el caso igual a n y vamos a demostrar el caso n más 1, el siguiente caso. Entonces vamos a aplicar justamente esos pasos de ahí. Entonces primero veamos qué significa que esto sea divisible por 64. Entonces esto va a ser, como digo, súper sencillo, porque simplemente hay que decir que un número es divisible con respecto a otro. De hecho nos acordamos un poquito de la materia de divisibilidad que vimos al principio del semestre. Por ejemplo, un número L es divisible por un número R, siempre y cuando, por ejemplo, ese L es igual a un cierto número R por, en este caso, el resultado. Por ejemplo, digamos un K. Y siempre y cuando ese resultado sea un número entero. Entonces, de alguna forma, con esta igualdad acá estamos diciendo que L va a ser divisible por R. Siempre y cuando, como digo, el resultado sea un número entero. Entonces, en este caso, simplemente tenemos que hacer eso. Tenemos que tomar este numerito de acá y dejarlo expresado como 64 por un numerito K. Ese numerito K, como digo, va a ser el resultado de la división. Y que esperamos que sea un número entero. Entonces, en este caso, nosotros lo que tenemos que demostrar va a ser lo siguiente. Vamos a tener que demostrar, aquí, debemos demostrar que 7 elevado a 2n más 16n menos 1 es igual a 64 por k, donde k es un numerito entero. Entonces, decir que es divisible, en otras palabras, es decir que justamente existe un numerito k natural, o sea, entero, tal que se cumple esta cosa acá. Entonces, eso es lo que nosotros necesitamos. Esto es lo que necesitamos demostrar. Entonces, vamos al primer caso. El caso, en el caso en el que n, este n acá, sea igual a 1. Entonces, veamos justamente si el resultado es un múltiplo o es divisible por 64. Entonces, en este caso, simplemente reemplazamos 7 de 2 por 1 más 16 por 1 menos 1. Entonces, en este caso, 7 al cuadrado sería simplemente 49. Después nos quedaría 16 por 1, sería simplemente 16 y menos 1. Entonces en este caso, si hacemos la recta, bueno, de hecho, si hacemos esta recta con esta acá, nos quedaría, bueno, de hecho más sencillo. Si hacemos esta recta con este 16, nos quedaría 15. Y luego el 15 con el 49 justamente es 64. Entonces nos quedaría aquí 64 como resultado. Y justamente 64 también se puede expresar como 64 por 1. Entonces justamente el resultado en este caso de la división, nuestro k de alguna forma, sería k igual a 1. Entonces justamente estamos diciendo que el resultado para el primer n, para n igual a 1, justamente es divisible por 64, ya que su resultado debería ser 1. Entonces, vamos aquí que se cumple. Es verdadero. Entonces, es verdad que 7 a la 2 más 16 menos 1 es divisible por 64. Ya que su resultado es, digamos, k igual a 1. Justamente por este 1 acá. Entonces se cumple para el primer caso, se cumple para p de 1. Entonces ahora lo siguiente sería justamente asumir que se cumple para el caso p de n. Entonces vamos a asumir que este caso, en el que 7 a la 2n más 16n menos 1 es divisible por 64. Es decir, existe un k tal que esta expresión de acá se puede expresar como 64 por k. Entonces de alguna forma estamos diciendo que existe un k entero tal que se satisface esta parte de acá. Entonces ahora vamos a demostrar el siguiente caso. Y vamos a demostrar el siguiente caso ocupando esta suposición de acá. Esto es algo para nosotros verdadero. Entonces esta sería nuestra hipótesis. Es lo que nosotros podemos suponer. Es una de las herramientas que podemos utilizar para lo que vamos a demostrar ahora. Entonces ahora necesitamos demostrar. Vamos aquí por demostrar. Por demostrar que se cumple el caso P de n más 1. Ahora, ¿cuál es el caso P de n más 1?
El caso p de n más 1 simplemente es tomar el n más 1 y reemplazarlo en todos lugares donde haya un n. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a colocar un n más 1 y acá vamos a colocar un n más 1. Entonces vamos a demostrar de alguna forma que existe, digamos, otro k, digamos k gorrito, para no confundirlo con este de acá. Entonces existe un k entero tal que 7 a la 2 n más 1 más 16 n más 1 menos 1 es igual, de hecho no me va a caber aquí esto, entonces vamos a poner un poquito más bajito, esto es igual a 64 por ese k gorrito. Entonces esto es lo que nosotros tenemos que demostrar ahora. Y lo vamos a demostrar, como dije recién, ocupando esta información de acá. Esto es lo que nosotros podemos utilizar, que nosotros suponemos que, o sea, que nosotros ya sabemos que es verdad. Entonces, tomemos esta expresión de acá y intentemos hacer ciertos pasos matemáticos para poder llegar a esta parte de acá. Entonces, como aquí partamos por el lado izquierdo. Entonces, izquierdo. Es decir, el lado izquierdo sería este de acá. Entonces tenemos 7 a la 2n más 1 más 16n más 1 menos 1. Entonces, ¿qué cosa podemos hacer? Aquí, por ejemplo, podríamos separar esta expresión de acá. Entonces nos quedaría 7. Bueno, aquí en realidad primero multiplicamos acá adentro. En el exponente nos quedaría 2n más 2 más 16n más 1 menos 1. Simplemente ahí hice la multiplicación del exponente. Y ahora podemos separar. Entonces nos acordamos justamente de la propiedad de que si tengo una suma, como ejemplo, tengo un cierto a elevado a alfa más beta. Esto es lo mismo que a de alfa por a de beta. Entonces vamos a separar esa parte de ahí. Entonces en este caso nos quedaría 7 a la 2n por 7 al cuadrado más 16n más 1 menos 1. Entonces, como digo, la idea es, dada esta expresión que se encuentra acá, dada esta expresión, intentar ocupar en algún momento la hipótesis del caso P de n. Entonces, ¿cómo podemos hacer eso? En este caso, fíjense que, bueno, aquí hay varias formas. Una forma sería, por ejemplo, tomar este término de acá y reemplazarlo con esta expresión de acá. Porque fíjense, esto acá es verdad para nosotros. Entonces nosotros, por ejemplo, podríamos de alguna forma despejar el 7 a la 2n y lo despejamos tirando esto hacia el otro lado restando. Y de alguna forma después esa expresión que nos quedaría acá, la reemplazamos acá. Entonces, de hecho vamos a poner aquí un poquito más arriba. Bueno, de hecho mejor lo voy a colocar acá abajo. Entonces, vamos aquí una observación. Vamos aquí de P de n se tiene que tenemos 7 a la 2n más 16n menos 1 es igual a 64 por k. Entonces, esto es lo mismo que tomar esta expresión y pasarla para allá restando. Entonces nos quedaría aquí 7 a la 2n es igual a 64k menos 16 más 1. Bueno, 16n. Entonces ponemos aquí 16n más 1. Entonces, como digo, pasé este término para allá restando. Entonces me quedaría así. Y como digo, esto para nosotros es verdad. Entonces esto lo podemos utilizar cuando nosotros queramos. Entonces en este caso digo, bueno, voy a tomar esto y lo voy a reemplazar acá. Y veamos qué ocurre. Entonces, en este caso, esto implica que este término de acá, vamos a copiarlo y lo pegamos acá. Esto va a ser igual a, y como digo, habíamos dicho que esto era igual a ¿qué cosa? Era igual a esto. Entonces lo pegamos acá. Entonces, como dije recién, vamos a tomar esto y lo vamos a reemplazar por toda esta cosa que se encuentra acá. Entonces nos quedaría aquí 64k menos 16n más 1. Y todo eso está multiplicado con 7 al cuadrado. Entonces nos quedaría aquí 7 al cuadrado más 16n más 1 menos 1. Entonces ahora intentemos jugar un poquito con estos términos para poder dejarlo como como un múltiplo de 64. Y así estaríamos demostrando justamente lo que nos están pidiendo. Que este término acá se puede expresar como 64 por otro numerito entero. Entonces en este caso, ¿qué podemos hacer? Bueno, fíjense que si multiplico esto con esto, me quedaría 64 por k por 7 al cuadrado. Esto lo vamos a dejar aquí intacto, lo vamos a dejar así. Porque fíjense que esto acá ya es un numerito entero. Porque bueno,
el K es un numerito entero, esto es un numerito entero, entonces la multiplicación sigue siendo un numerito entero. Entonces esta parte de acá ya sería una especie de múltiplo de 64, así que ese lo vamos a dejar intacto. Luego nos quedaría aquí multiplicar S con S. Entonces nos quedaría aquí menos 16 por 7 al cuadrado n. Y luego nos quedaría S con S. Entonces nos quedaría aquí 7 al cuadrado. Y también manipulemos estos numeritos de acá. Aquí nos quedaría 16n más 16, porque justamente este se lo multipliqué acá y acá, y el menos 1. Entonces, como digo, este de acá lo vamos a dejar tranquilito, no lo vamos a tocar, porque ya tenemos ahí un múltiplo de 64. Ahora intentemos manipular otro numerito. Entonces en este caso, fíjense, un ejemplo que puedo juntar S con S. Entonces nos quedaría aquí, bueno, este de acá, como dije, lo dejamos tranquilito. Luego juntamos, factorizamos S con S y nos quedaría, bueno, aquí nos quedaría 16n y aquí nos quedaría con un 1 menos 7 al cuadrado. 7 al cuadrado. ¿Y qué más nos quedaría? Nos quedaría S con S y S. Entonces aquí nos quedaría en otra suma 74, o sea, 7 al cuadrado más 16 menos 1. Que de hecho este término acá ya lo conocemos. De hecho fue el caso P de n más 1. O sea, P sub 1. Que sería este de acá. Fíjense, eso es lo mismo que esto. Y justamente el resultado que nos dio 64. Entonces aquí ya no tenemos que estar haciendo ningún cálculo. Entonces justamente este caso de acá sería, o sea, el resultado de eso sería 64. De hecho voy a poner aquí un paréntesis. Entonces el caso justo P sub n. Esto fue una coincidencia. Coincidencia que justamente fuera el caso P sub n, o sea, P sub 1. Pero aquí simplemente pueden haber hecho la recta, o sea, la suma y la recta, y también le iba a ser dado 64, pero aquí lo observamos de inmediato. ¿Y qué nos faltaría? Nos faltaría ver esto de acá. 7 al cuadrado es 49, y restándole un 1 nos quedaría menos 48. Entonces acá sería menos 48. Entonces aquí arreglamos un poquito los términos. Entonces nos quedarían 64 por K por 7 al cuadrado, más, bueno, en realidad menos, porque hay un menos acá, menos 16 por 48 por n, más 64. Nuevamente, 64 porque nos había dado esto acá, 64 por el caso P de 1. Y ahora este numerito de acá, el resultado también es un numerito que sigue siendo un múltiplo de 64. ¿Y por qué? Porque justamente este resultado acá, ese resultado, bueno, de hecho, aquí este 48 yo podría arreglarlo y lo podría dejar de la siguiente forma. Podría dejarlo como, de hecho vamos a arreglar un poquito los numeritos. El 48 lo podemos dejar como, vamos a borrar esto aquí, lo podemos dejar como 4 por 12. Y justamente 4 por 16 es 64. Entonces justo este numerito de acá es 64. Entonces ya ahí estamos listos ya. Porque fíjense que aquí tenemos 64, K 7 al cuadrado, menos 64 por 12n, más 64. Aquí ya tenemos puras cosas múltiplas de 64. Entonces aquí factorizamos el 64 y nos quedaría K por 7 al cuadrado menos 12n más 60, bueno, más 1 en realidad, porque estamos factorizando por 64. Y fíjense, el 1 es un número entero, el 12 es un número entero, el n, bueno, el n es un natural, pero sigue siendo también un número entero, entonces multiplicaciones de número entero es un entero. Y todo acá también es un número entero, como lo habíamos dicho delante. Entonces fíjense que tenemos pura suma y recta de números enteros. Así que todo este término acá es un número entero. Bueno, entonces como digo, esto pertenece a los z, esto acá pertenece a los z y esto acá pertenece a los z. Entonces suma recta pertenece a los z. Y ya vemos a todo ese resultado K de gorro. Y K de gorro también va a ser un número entero. Nuevamente porque tengo puras cosas de número entero. Así que ya estamos listos. Porque simplemente acabamos de demostrar que el resultado nos queda como 64 por un numerito entero K gorrito. Pongo aquí, por lo tanto, si existe un K gorrito igual a K por 7 al cuadrado menos 12n más 1, tal que 7 a la 2n más 1 más 16n más 1 menos 1 es igual a 64 por K gorrito. Y ahí estaría demostrado entonces
el caso P de n más 1. Y como está demostrado el caso P de n más 1, por el principio de inducción hemos demostrado la igualdad. Entonces, por lo tanto, bueno, de hecho ni siquiera es necesario poner un por lo tanto más. Bastaría simplemente llegar hasta acá. Entonces, como se cumple, estamos listos. En este caso, nuevamente esto es un ejercicio de la guía. De hecho, bueno, son todos ejercicios de la guía que mandaron de UVirtual. Y nos dice lo siguiente. Nos dice, sea una sucesión recursiva A de n, donde n va a ser cualquier numerito natural, definida por, nos dicen que el primer valor o la condición inicial de esta sucesión va a ser 2. Es decir, el primer término que aparece en esta sucesión, un 2. Y luego nos dice que todos los otros numeritos que vienen cumplen este patrón de acá. Este sería un patrón de alguna forma de una sucesión recursiva. Recordemos que una sucesión recursiva es una sucesión que está expresada de una forma tal que siempre depende de lo anterior. Entonces fíjense que justamente este término de la sucesión depende de lo anterior. En este caso del P de n. Entonces, dada esta definición de la sucesión recursiva, nos piden demostrar que para cualquier n natural se cumple esta desigualdad acá. En otras palabras, esta desigualdad nos dice que cualquier posición impar siempre se va a cumplir esta desigualdad. Porque fíjense, esto es un numerito impar, esto es un numerito impar. Entonces, por ejemplo, este es un numerito impar y con este otro numerito impar son los dos valores, son valores consecutivos, va uno al lado del otro, en términos de valores impares. Entonces, por ejemplo, si este fuera el 1 y este fuera el número 3. O no sé, este fuera el número 3 y este es el número 5. Entonces son puros valores impares consecutivos. Entonces me dicen que todas las posiciones impares consecutivas cumplen esta desigualdad acá. Entonces eso es lo que tenemos que demostrar. Entonces nuevamente vamos a aplicar inducción. Así que vamos con el primer caso. En este caso el primer caso corresponde al primer numerito de este conjunto. En este caso serían los números naturales, así que partiríamos con el número 1. Entonces ahora demostremos todo acá. Entonces vamos a poner aquí solución. Entonces veamos el primer caso. Veamos si el primer caso se cumple. Entonces en este caso el primer caso nos dicen que va a ser, como digo, n igual a 1. Entonces vamos a reemplazar aquí un 1 y aquí vamos a reemplazar un 1. Entonces nos quedaría 2 por 1 menos 1 menor que 2 por 1 más 1. Entonces esto va a ser lo mismo que tener aquí un numerito. Bueno, 2 por 1 es 2 y menos 1 es 1. Entonces aquí nos quedaría a de 1 menor que, este numerito acá nos da 3. Entonces a de 3. Entonces veamos si se cumple esta cosa acá. Entonces esto de acá, ¿será verdad? Entonces veámoslo. Entonces nos dicen que a de 1 es igual a ¿qué cosa? Es igual a 2. Entonces ese numerito es igual a 2. Ahora, ¿cuánto sería el a de 3? El a de 3 sería, de acuerdo a la definición de una sucesión recursiva, sería 12 dividido en 1 más a de 2. Pero no sabemos cuánto es a de 2. Entonces primero tenemos que hacer el cálculo de a de 2 para poder hacer el cálculo de a de 3. Entonces, no sabemos cuánto vale esto acá. Entonces veamos que el a de 2 debería ser 12 dividido en 1 más a de 1, es decir, el anterior. Y aquí ya conocemos el a de 1. En este caso, la de 1 habíamos dicho que era 2, justamente porque aquí está. Entonces nos quedaría 12, 1 más 2, 3. Entonces nos quedaría aquí 2 dividido en 3 y esto es 4. Entonces estamos diciendo que el a de 2 es igual a 4. Entonces ahora con este numerito podemos conocer el a de 3. Entonces esto implica que el a de 3 es igual a 12 dividido en 1 más 4. Y eso es 12 dividido en 5. Vamos a tirar un poquito estos numeritos más acá para tener un poquito más de espacio. ¿Y cuánto es 12? 12 dividido en 5, eso es 2,4. Entonces la pregunta es, ¿se cumple la desigualdad? Y la respuesta para el caso 1, sí. Porque fíjense, estamos diciendo que el a de 1 va a ser menor a, en este caso, a de 3. Y a de 3 es justamente 2,4. Entonces justamente se cumple que a de 1 es menor al a de 3. Nuevamente porque esta parte de acá nos dio 2. Bueno, por definición es 2. Y esta parte de acá nos dio 2,4. Entonces se cumple. Se cumple en el primer caso. Checa. Entonces ahora veamos, vamos a asumir en este caso ahora el caso P de n. Supongamos aquí caso P de n. En el caso que teníamos que 2 a la n menos 1. Creo que era 2n a la menos 1. Sí, 2n a la menos 1.
va a ser menor que 2 a la n más 1. Entonces 2 a la n más 1. Entonces este caso acá lo vamos a asumir como verdadero. Entonces esta sería nuestra hipótesis. Esto te va a ser una herramienta que nos va a servir para demostrar el siguiente caso. Entonces, vamos aquí, hay que demostrar el caso P de n más 1. Ahora, ¿cuál es el caso P de n más 1? Bueno, aquí le colocamos un n más 1 y aquí le colocamos un n más 1. Entonces tenemos que demostrar 2 a la n más 1 menos 1 menor que a de 2n más 1 más 1. Este numerito de acá es 1, bueno, 2n más 1 y este acá sería 2n más 3. Entonces, esto es lo mismo que demostrar a de 2n más 1 menor que a de 2n más 3. Nuevamente, esto de acá aparece de esta parte de acá y esta parte de acá aparece de esta parte de acá. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que demostrar. Y tenemos que demostrarlo en base a esta parte de acá, a esa desigualdad. Entonces, esta sería, como digo, nuestra tesis. Esto es lo que tenemos que demostrar con estas condiciones de acá. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Bueno, a mí en un principio no se me ocurrió de inmediato, debo decirlo. Entonces, tampoco no es algo terrible. De hecho, muchas veces los ejercicios de demostración, uno tiene que jugar harto con los términos y empezar a entenderlo un poquito para recién poder ver cómo demostrarlo. Entonces, a mí me pasó eso en particular con este ejercicio. Tuve que jugar harto con los términos para poder saber cómo abordar esta desigualdad que se encuentra acá. Entonces, en este caso, lo que pude observar jugando un poquito con los términos es que ocurre algo cuando, bueno, por la propia definición, nos dice algo súper interesante. Nos dice, por ejemplo, si nosotros tenemos el caso A de n, y si el caso A de n yo le sumo un 1, y luego lo invierto, hago el inverso multiplicativo, y si lo multiplico por 12, justamente luego de hacer todas esas operaciones, obtengo el n más 1. Y uno dice, claro, obvio, está la definición. Pero claro, no es tan obvio darse cuenta, a mí al menos, que del caso P de n, luego hacer todos esos casos de sumarle un 1, hacer el inverso multiplicativo, justamente obtengo el siguiente caso. Ahora, si hago exactamente lo mismo con el ADN más 1 y le sumo 1 y luego lo hago el inverso multiplicativo con el 12, obtengo el siguiente caso. Entonces eso fue lo que se me ocurrió a mí. Dije, bueno, tomemos esta cosa de acá e intentemos hacer esas operaciones y a través de estas operaciones llegar a esta parte de acá. Entonces vamos a trabajar de inmediato con la hipótesis, no la vamos a aplicar en cierto paso, sino que vamos a trabajar de inmediato. Y vamos a manipularla varias veces y llegaremos a esta parte de acá. Entonces, tomemos el caso PDN, el caso de PDN. ¿Qué nos decía el caso de PDN? Nos decía que teníamos bueno, en realidad A de 2n más 1, menos 1 creo que era, sí, menos 1 menor que 2 a la n más 1. Entonces esto es lo que nosotros sabemos, esto es verdad. Con esto va a ser nuestra base para poder demostrar lo otro. Entonces, ¿qué es lo que les dije yo recién? Le dije, bueno, si nosotros en realidad aquí sumamos un 1, entonces esto va a ser equivalente a tener a de 2n más, bueno, menos 1 más 1 menor que a de 2n más 1 más 1. Vamos a poner esto un poquito más acá para tener un poquito más de espacio. Entonces, ahora, ¿qué les dije? Bueno, aquí yo podría hacer el inverso multiplicativo. En este caso, podría, por ejemplo, de esta desigualdad acá, podría tomar esto y pasar dividiendo, y tomar esto y pasar dividiendo. Entonces, esto va a ser equivalente a tener 1 dividido en a de 2n más 1 menor que 1 dividido en a de 2n menos 1 más 1. Nuevamente lo que hice fue tomar esto y pasar dividiendo, y tomar esto y pasar dividiendo. Y pregunta, bueno, aquí hice una división, ¿por qué se mantiene la desigualdad? Porque al fin y al cabo este numerito acá es positivo y este numerito acá es positivo. Entonces mientras yo haga división de números positivos, esta desigualdad siempre se mantiene. ¿Y por qué sé que esto es positivo y esto es positivo? Bueno, justamente por la propia definición de la sucesión recursiva. Nos dice que esto parte en 2 y luego el 2 vienen puras operaciones con números positivos. Entonces esta sucesión siempre va a ser positiva. Así que este numerito siempre van a ser positivos y no hay ningún problema en mantener la desigualdad. Es una pequeña observación que igual es importante recalcar. Entonces pongamos aquí, esto ocurre porque justamente,
vamos a poner que la sucesión siempre es positiva para todo n natural. Ya que al fin y al cabo, como les dije, por la propia definición, todo esto acá son puras cosas positivas. Entonces, eso conmigo es una pequeña observación. Ahora, luego esta parte de acá, lo que les decía era, bueno, queremos manipular esto de tal forma para obtener los siguientes casos. Entonces acá simplemente nos faltaría multiplicar por un 12 ahora. Entonces ahora aquí vamos a multiplicar por un 12. Entonces esta expresión va a ser equivalente a 12 dividido en a de 2n más 1 menor que 12 de a de 2n menos 1 más 1. Entonces nuevamente se mantiene la desigualdad porque el 12 es un número positivo. ¿Y qué significa esto? ¿Y qué significa esto? Bueno, de acuerdo a la definición, este es el caso a de 2n. Si aquí tengo un más 1, entonces aquí vamos a poner un más 2. Y si aquí tengo un n menos 1, entonces esto de acá va a ser el caso a de 2n. Entonces, por la propia definición de la sucesión recursiva, esto es igual a esto y esto es igual a esto. Entonces, esto es equivalente a tener a de 2n más 2 menor que a de 2n. Esto de hecho es algo súper interesante porque nos están diciendo que las posiciones pares siempre se cumple esta desigualdad acá, que como de alguna forma es lo contrario a lo que ocurre con las posiciones impares. En otras palabras, están diciendo que, por ejemplo, las primeras posiciones pares siempre van a ser más grandes que las posiciones pares que vienen después. Entonces eso como un pequeño como comentario. Entonces ahora nuevamente, ¿qué es lo que nosotros queríamos? Nosotros queremos encontrar esto. Entonces hasta ahora no hemos encontrado todavía. Así que nuevamente vamos a manipular un poquito esta expresión para poder llegar a esta parte de acá. ¿Y cómo lo vamos a manipular? Haciendo nuevamente todo esto mismo de acá. Es decir, vamos a sumarle esto más 1, después vamos a hacer el inverso multiplicativo y vamos a llegar a los siguientes casos. Y justamente los siguientes casos de estos casos pares siguen siendo estos casos impares. Entonces nuevamente hacemos aquí la suma. Entonces esto va a ser equivalente a tener a de 2n más 2 más un 1 y a de 2n más un 1. Luego hacemos lo inverso multiplicativo, que en este caso va a simplemente hacer la división de s y de s. Entonces este de acá pasa dividiendo hacia abajo y este de acá pasa dividiendo y nos queda también en el denominador. Nuevamente, son números positivos, entonces se me mantiene aquí la desigualdad. Entonces aquí nos quedaría 1 dividido en a de 2n más 1. Bueno, este más 1 voy a poner un poquito más arriba, ahí sí. Y esta otra parte de acá, que nos quedaría como 1 dividido en a de 2n más 2 más 1. Luego multiplicamos por 12 y nos quedaría que esto es equivalente a tener 12 dividido en a de 2n más 1 menor que 12 dividido en a de 2n más 2 más 1. Y esta expresión de acá justamente equivale al... Bueno, si aquí tenemos un 2n, entonces esta parte de acá sería a de 2n más un 1. Entonces aquí nos quedaría a de 2n más un 1. Y esta parte de acá, como tenemos un 2n más 2, todo esto sería lo mismo, pero aquí con un más 1. Entonces nos quedaría que todo esto sería a de 2n más... bueno, si sumo un 1 al 2, se me quedaría un 3. Entonces aquí justamente obtengo lo que nos estaban pidiendo. Entonces esto es equivalente a tener que a de 2n más 1 es menor que a de 2n más 3. Y ahí estaría lista la demostración. Entonces, por lo tanto, se satisface el caso p sub n más 1. Y se concluye, bueno, me queda harto feo, se concluye que, poner aquí, para todo n natural, se cumple que a de 2n menos 1 es menor que a de 2n más 1. Estaría lista la demostración de lo que nos estaban pidiendo. Recordemos que esto era lo que nos estaban pidiendo, que era lo que se encontraba acá. Esto era lo que nos estaban pidiendo. Y estaría lista la demostración por inducción. Entonces ahora tenemos un ejercicio del teorema del binomio. ¿Qué nos dice este ejercicio? Nos dice determine el coeficiente de a por b. Y a por b sí que existe en el desarrollo de, bueno, este desarrollo de acá, el desarrollo de este paréntesis elevado a 14. Entonces, bueno, para poder encontrar esto, justamente vamos a aplicar el teorema del binomio.
vamos a expresar esta cosa de acá justamente como una sumatoria, de acuerdo al teorema. Y de ahí vamos a manipular un poquito los términos para poder encontrar justamente el A de B. Y de ahí encontrar ese, encontramos los coeficientes. Entonces, vamos aquí, de acuerdo al teorema de binomio, tomamos esta expresión de acá y vamos a manipularla y dejarla como una sumatoria. Entonces, en este caso, ¿qué nos dice el teorema? Nos dice que, vamos a tener aquí la sumatoria de k igual a 0 hasta el numerito al que está elevado esta expresión. En este caso está elevado hasta 14. Entonces ponemos aquí hasta 14. En este caso ponemos aquí el siguiente coeficiente. Tiene que ver aquí k y aquí ponemos 14. En este caso este 14 justamente tiene que ver con este 14 acá nuevamente. Y nos quería aquí la multiplicación de dos numeritos. Por ejemplo, este numerito de acá, bueno, yo dije son dos numeritos. Por ejemplo, uno podría ser ese de acá y ese otro podría ser ese de acá. O podría ser incluso al revés, porque por ejemplo la suma es conmutativa. Entonces, por ejemplo, este primer numerito podría ser ese y ese primer numerito, o sea, el segundo numerito sería ese ahí. Da igual, el resultado siempre va a ser el mismo. Entonces, en este caso vamos a hacerlo en orden. Entonces, este de acá lo vamos a colocar acá. Entonces nos quedaría a elevado a 4 de b. Y todo esto va a estar elevado a, en este caso, este numerito, 14 menos k, menos el índice de la sumatoria. Esto siempre, el teorema siempre es así. Siempre sería este primer numerito, bueno, siempre se le suele poner aquí, si aquí tengo un n, aquí tengo un n, aquí un n, entonces aquí sería un n menos k. Pero en este caso, como es un 14, sería 14 menos k. Por, aquí colocamos el segundo numerito, este de acá. Entonces nos quedaría b al cuadrado a la 7. Y ahora está todo este numerito elevado a ¿qué cosa? De acuerdo al teorema del binomio, entonces sería elevado a un k. Entonces nos quedaría de esa forma. Ahora, arreglemos un poquito los términos para que nos queden un poquito más bonitos y de ahí ver si podemos encontrar ese a por b. Entonces, esto va a ser igual a la sumatoria de k igual a 0 hasta 14, de 14k, y colocamos aquí, como igual, esto acá lo vamos a expresar como a la 4 por b a la menos 1. Vamos a expresarlo de esa forma para que sea un poquito más sencillo. Entonces aquí nos quedaría a de, bueno, si elevamos todo a 14 menos k, entonces nos quedaría 4 por 14 menos k. Por, habíamos dicho que esto lo íbamos a expresar como a de 4 por b a la menos 1. Entonces nos quedaría b a la menos 1 por eso. Entonces nos quedaría b a la menos 1 de 14 menos k. Por, ahora esta parte de acá. Esto nuevamente lo vamos, bueno, esto lo vamos a expresar de otra forma, igual que esto de acá. Vamos a expresar esto como b al cuadrado por a la menos 7. Entonces después va a ser b al cuadrado por k y el a la menos 7 va a ser esto por también k. Entonces nos quedaría b al 2, bueno, b elevado a 2 a la k por a la menos 7k. Entonces ahora, que como tenemos pura multiplicación de numeritos, podemos juntar todo lo que tienen igual base. Entonces en este caso juntamos s con s y sumamos su exponente. Y también está acá. Tienen igual base, así que podemos sumar sus exponentes. Entonces nos quedaría que tengo la sumatoria de k igual a 0 hasta 14 de 14 sobre k de, bueno, aquí este numerito sería, bueno, 14 por 4 menos 4k. Entonces, cuando vamos a sumar, bueno, nuevamente, tengo igual exponente, entonces sumo, o sea, tengo igual base, así que sumo los exponentes. Entonces, voy a restar s, bueno, aquí tengo dos restas, en realidad se van a hacer una suma. Entonces aquí nos quedaría 14 por 4, bueno, 4 por 14, menos 4 con menos 7k, nos quedaría menos 13, bueno, menos 11 en realidad, menos 11k, ahí sí. Y ahora nos faltaría juntar eso con eso. Entonces nos quedaría aquí b elevado a, bueno, toda esta parte de acá sería, si la arreglamos un poquito, menos 14 más k. Entonces ahora si juntamos eso con eso, nos quedaría menos 14 más 3k. Entonces ahora tenemos esta expresión de acá. Hemos arreglado un poquito los términos. Entonces nosotros necesitamos encontrar los coeficientes, bueno, el coeficiente de este término acá. Entonces, ¿cómo encontramos este término en esta sumatoria? Entonces tenemos que buscar un cierto k entero en este caso, que se encuentre entre el 0 y el 14,
tal que al ingresar ese K acá y acá, justamente todo el resultado nos daría A por B. Entonces, en otras palabras, necesitamos que esto sea igual a 1 y necesitamos que esto sea igual a 1. Si esos dos son iguales a 1 para un cierto K, significa que justamente se va a encontrar ese término A por B en esta sumatoria de acá. Entonces, como que necesitamos encontrar A por B. Entonces, para eso, buscamos que esto acá sea igual a 1 y esto acá sea igual a 1. Ya que si los dos son igual a 1, entonces me quedaría A por 1 por B 1. Y eso justamente A por B. Entonces encontraríamos justamente ese numerito dentro de toda la suma de cosas. Entonces necesitamos que esto sea 14, bueno, 4 por 14 menos 11 por K igual a 1. Y también necesitamos a la vez que menos 14 más 3K sea igual a 1. Es decir, nuevamente, que esto sea igual a 1, que esto sea igual a 1. Entonces en este caso, si nosotros despejamos de acá el K, nos quedaría 3K igual a 15. ¿Por qué 15? Porque tenía menos 14 para el otro lado sumando. Entonces 1 más 14, 15. Y aquí nos dice que entonces el K va a ser igual a 5. Porque justamente 15 dividido en 3 es 5. Entonces ahora veamos si también se cumple esta cosa de acá. Entonces tomemos este 5 y reemplacémoslo acá. Y veamos justamente si nos da igual a 1. Entonces ahí se estarían cumpliendo de alguna forma esta igualdad acá y esta igualdad acá. Entonces como digo, reemplacemos esto en esa parte de ahí. Entonces, nos faltaría ver aquí que tenemos 4 por 14 menos 11 por 5. Y veamos si esto nos da igual a 1. Entonces, en este caso, 4 por 14 sería 56 menos 11 por 5. 11 por 5, 55. Entonces, bueno, pongamos aquí 55. Y justamente esta recta me da 1. Así que justamente para K igual a 5 se cumplen las dos igualdades. Entonces, en otras palabras, cuando tengo aquí la suma, porque recordemos esto es una sumatoria, una suma de cosas. Entonces, cuando lleguemos al momento de K igual a 5, justamente ahí, esto acá se me vuelve 1, esto acá se me vuelve 1. Y por lo tanto obtendría el término A por B, que es justamente el término que aparecería en la suma. Entonces, este es el término que a nosotros nos interesa. Entonces, y bueno, ahora la pregunta es, ¿qué es lo que nos están pidiendo? Entonces recordemos, nos están pidiendo el coeficiente que acompaña a A por B. Entonces en este caso el coeficiente que acompaña a A por B serían todos los numeritos que le están multiplicando al término A por B. En este caso lo único que está multiplicando al A por B sería todo acá. Entonces, pongamos aquí. Entonces, en K igual a 5 se tiene justamente 14 sobre 5 de A por B. En la suma, bueno, en la sumatoria, esa sumatoria que se encuentra ahí. K igual a 0 hasta 14, de 14K y todas esas otras cosas de ahí. 14 por 4, 11K y B menos 14 más 3K. Entonces nuevamente, en esta suma acá, en uno de esos términos de la suma aparece ese de ahí, para justo el K igual a 5. Entonces ahora como nos están pidiendo el coeficiente, simplemente tenemos que calcular este numerito de acá. Entonces el coeficiente es 14 sobre 5, que esto es lo mismo que 14 factorial, 5 factorial y 14 menos 5 factorial. Que eso es lo mismo que 14 factorial, 5 factorial y 14 menos 5 sería 9. Entonces sería 9 factorial. Entonces, esto también lo podemos arreglar un poquito. Entonces nos quedaría 1, 2, bueno, aquí sería 3 hasta el 9. Después vendría 10, 11, 12, 13, 14. Y nos quedaría aquí 1, bueno, esta parte del 9 factorial sería 1, 2 hasta el 9. Y la parte del 5 factorial sería 1, 2, 3, 4, 5. Entonces nos va todos esos términos de ahí con todos esos términos de ahí. O sea que son puras multiplicación y división, entonces podemos llegar y simplificar sin ningún problema. ¿Y qué otra cosa podemos simplificar? En este caso, por ejemplo, podríamos simplificar el 5 con el 10 y nos quedaría un 2. Ahora ese 2 podemos simplificarlo con ese 2. Después este 3 y 4 que nos da 12 lo podemos simplificar con ese 12 que se encuentra ahí. Entonces, ¿cuáles son los numeritos restantes? Nos quedaría un 11, un 13 y un 14. Y se nos fueron todos los otros términos. Ahora, ¿cuánto es esta multiplicación?
No lo sé. Denme un segundo y hago la multiplicación. Entonces ese sería el resultado que nos están pidiendo. Nos están pidiendo el coeficiente que acompaña justamente A por B. Y ese coeficiente justamente es el 2002. Y estaría listo el resultado. Bueno, aquí de hecho igual podemos poner una conclusión para que quede bonito el ejercicio. Ponemos aquí, por lo tanto, el coeficiente de AB es el 2002. Y está listo el ejercicio. Entonces ahora el último ejercicio nos dice, bueno, sea n un número natural, nos dicen si el coeficiente que acompaña a x elevado a 3 es 70 de esta expresión de acá, encontrar el valor de n. Encontrar el valor al que está elevado justamente toda esta expresión de acá. Entonces va a ser un ejercicio súper sencillo. Simplemente vamos a tener que hacer lo mismo que el ejercicio pasado. Habrá que expresar esto en términos del teorema de binomio. Y luego identificamos el x elevado a 3 y vemos el coeficiente y lo igualamos a 70. Y ahí tenemos que resolver esa ecuación y encontraríamos justamente el n o todos los posibles n que de alguna forma resolverían todas estas condiciones de acá. Entonces, nuevamente, aplicando el teorema del binomio de 1 más x al cuadrado a la n, esto es igual a la suma de k desde el 0 hasta el número n. ¿Por qué n? Porque acá hay un n. De n sobre k de... Recordemos que aquí hay nuevamente dos numeritos. Entonces son ese numerito acá y ese numerito acá. Entonces en este caso sería 1 de n menos k por x a la 2 de k. Ahora, este es un numerito 1 elevado a algo. Y sabemos que 1 elevado a cualquier cosa va a ser 1. Entonces este numerito acá, 1. No aporta nada. Entonces aquí nos quedaría la suma de k igual a 0 hasta n de n de k. Y podemos arreglar un poquito de términos acá. Se nos quedaría x a la k y 2 a la k. Entonces en este caso nos están diciendo que x a la 3, su coeficiente es 70. Entonces identifiquemos x a la 3. Aquí es súper sencillo identificarlo porque simplemente es decir, bueno, para k igual a 3, justamente se obtiene x a la 3. Entonces es súper sencillo de identificar. Entonces pongamos aquí, en k igual a 3, se tiene el siguiente, bueno, se tiene el siguiente término dentro de la suma, que sería en este caso n de 3, de x a la 3 y 2 a la 3. Aquí de hecho podemos manipular un poquito este término, pero bueno, antes de manipularlo nos están diciendo que el coeficiente que acompaña al x a la 3 es 70. Entonces nos están diciendo que tengo aquí un x a la 3 y todo lo otro sería 70. Eso es lo que nos dice el enunciado, que el coeficiente que acompaña a este es 70. Entonces, esto al fin y al cabo va a ser lo mismo que tomar ese 70 e igualarlo a toda esa parte de ahí. Entonces, ¿qué nos quedaría? Nos quedaría n a la 3, y aquí nos quedaría 1 dividido en 2 a la 3, y esto igual a 70. Entonces ahora simplemente tendremos que encargarnos de despejar el n, porque justamente nos están pidiendo el valor de n. Entonces en este caso, esto va a ser lo mismo que tener n de 3. Bueno, a todo esto, 2 a la 3 es 8. Entonces nos quedaría 8 por 70, sería 560. ¿Por qué por? Porque pasamos aquí multiplicando. Está dividiendo, pasa multiplicando. Y ahora nos quedaría esta expresión. Ahora podemos manipular un poquito más este término. Entonces esto de acá, ¿qué es lo que es? Esto es n factorial, 3 a la n y n menos 3 factorial. Entonces esto va a ser igual a 560. Ahora, nuevamente podemos manipular un poquito más esta expresión. Entonces, la parte de arriba va a ser 1 por 2 por 3 hasta llegar al n. De hecho, antes de llegar al n voy a tener n menos 3, n menos 2, n menos 1 hasta el n. Y la parte de abajo va a ser 1 por 2, 1 por 2 por 3 y luego el n a la menos 3 factorial. Entonces va del 1 al 2, después hasta el n menos 4 y hasta el n menos 3. Y se termina ahí. Y esto va a ser igual a 560. Entonces ahora nos podemos dar cuenta que podemos simplificar todo esto, bueno, todo eso por toda esa parte de ahí. Y nos quedaría lo siguiente, nos quedaría que esto va a ser equivalente, bueno, a todo esto aquí va a ser número 6. Entonces nos quedaría n menos 2, n menos 1, n, que estos numeritos acá serían todos esos que sobraron, dividido en 6. Entonces esto va a ser dividido en 6. Y esto igual a 560.
Aunque el 6 que está dividiendo lo podemos pasar multiplicando al otro lado. Entonces nos quedaría por 6. Entonces, ahora, ¿qué nos quedaría hacer? Nos quedaría simplemente manipular un poquito esta expresión. De hecho, aquí vamos a obtener una cúbica. Porque fíjense, bueno, si multiplico todo acá, obtengo n al cuadrado menos 3n más 2. Y eso por n. Y aquí 560 por 6. Y aquí ahora sería ese numerito multiplicando acá, acá y acá. Entonces, ¿qué nos quedaría? Nos quedaría n al cubo menos 3n al cuadrado más 2n. Y este numerito que está sumando podemos pasarlo restando. Entonces nos quedaría menos 560 por 6 igual a 0. ¿Y qué obtuvimos aquí? Obtuvimos una cúbica. En este caso, esta cúbica, uno podría empezar a probar distintos numeritos para ver cuáles serían las raíces. En este caso, probando un numerito, llegué en este caso a que el n tiene que ser 16. Una de las raíces es n16. Las otras raíces van a ser complejas, así que a nosotros no nos van a interesar. Entonces, de alguna forma me está diciendo que de las 3 raíces de esta ecuación cúbica, la única que nos va a interesar, que va a ser el numerito real, ya que justamente estamos buscando que el n sea un número, bueno, más que un número real, estamos buscando que el n sea un número entero en este caso, un número natural. Entonces, de todas esas raíces, la única que va a ser número natural para nosotros, exclusivamente número natural, sería el 16. Entonces, esa sería la respuesta. Justamente si uno, de hecho, reemplaza el 16, acá, acá y acá, me da igual a 0. Entonces ahí estaría listo el ejercicio. Entonces, por lo tanto, si n es igual a 16, se cumple que el coeficiente de x a la 3 es 70. Y estaría listo el ejercicio. Entonces, eso en principio. Ahí estaríamos, creo que, bueno, de hecho, ¿cuántos hicimos? Hicimos 6 ejercicios. Entonces, si llegan a tener alguna duda de estos ejercicios en algún paso, me escriben. Y bueno, de hecho hay unos correos que aún no he visto, que los voy a responder ahora, que de consultas que me han hecho algunos de ustedes. Entonces voy a responder eso y, como digo, cualquier otra cosa que tenga que ver con este video o con la materia, no duden en escribirme y ojalá que les vaya súper bien en la prueba del día miércoles. Así que se me cuidan. Chaito.